bandera voy a celebrar. Somos gente con arraigo y mucha dignidad. Somos niggas orgullosos de nuestra identidad. No existen otros colores que nos unan y que nos llene el corazón de lealtad. Y empuñando la bandera azul y blanco me lleno de nacionalidad. Yo quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es mi identidad. La bandera de mi patria voy a defender con justicia y patriotismo y mucha seriedad. Respetar a los hermanos es nuestro deber. Lucharé por mi bandera hasta dejar de respirar. No existen otros colores que nos unan y que nos llene el corazón de lealtad. Desde ahora vamos juntos a luchar y una sola bandera vamos a enarbolar. Y yo quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es mi identidad. El azul de mi bandera junto al blanco va, como el suelo de mi patria que entre mares está. En su escudo los volcanes se puede observar. Junto a los mares son los símbolos de mi país. Muchas líneas de color, un arco iris, representan el camino hacia la paz. Y brillando con potente intensidad, el gorro fijo indica libertad. Y yo Quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es. Quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es mi identidad. De color azul y blanco me voy a cubrir. Levantando mi bandera voy a celebrar.
Buenas tardes, amigos vandálicos, puchitos, terroristas, extraterrestres. Buenas tardes, héroes nacionales. Buenas noches para que nos están viendo en lugares donde ya es noche. Buenos días para aquellos que nos ven en el lugar donde ya es día. Para aquellos que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de su programa Jaime Arellano en la Nación. Ya sea a través de nuestra página de Facebook Jaime Arellano en la Nación, a través de nuestro canal de televisión Jaime Arellano, YouTube Jaime Arellano en la Nación, ya sea a través de Instagram, a través de Apple, a través de las diferentes maneras y mecanismos que hemos buscado para poder facilitar que ustedes puedan ver y compartir los análisis y opiniones de nuestros invitados de honor todos los días. También agradecemos a Radio Darío, que nos retransmite, nos está retransmitiendo todos los días y que por lo tanto nos permite llegar hasta occidente del país, tanto León como Chinandega. También le agradecemos a La Voz del Pueblo, desde la página La Voz del Pueblo, desde Costa Rica, que nos repite, tengo entendido que para la página de Iniciativa por el Cambio también nos está en reprise. Y también agradecemos a La Costeñísima, que todos los días nos retransmite el programa. El día siguiente pasa el reprise del programa a la 1 del día en la radio La Costeñísima y en el canal de televisión La Costeñísima. También estamos haciendo pláticas con diferentes radios locales para que puedan retransmitir el programa y les pueda ser fácil a aquellos que no tienen acceso al internet o a las redes para que puedan oírnos a través de las radios. Así que gracias a ustedes el día de hoy, tal como lo hemos anunciado, vamos a estar platicando con el doctor Enrique Sáenz, analista político, analista económico, comentarista, director de su programa de televisión, y ahora y el día de ayer, él junto con varios dieron a conocer un libro, el libro Azul y Blanco, si no me equivoco, donde salen las propuestas y análisis de los diferentes sectores. A Enrique le tocó analizar lo que era el tema económico, la situación económica, la repercusión económica, la evaluación de la situación económica del país, a dónde estamos, para dónde vamos y cómo podemos salir de esto. Así que vamos a estar hablando con Enrique de ese libro que salió, que presentaron el día de ayer, y también vamos a estar haciendo un análisis de las principales noticias a nivel nacional e internacional. Quiero de nuevo, antes de entrar sí con él, quisiera aclarar algo. El día de ayer me llamó la atención que de repente recibí varios mensajes y me dicen, ahí anda un audio que supuestamente vos y César Zamora están tramando una campaña en contra de José Dan Aguerri, el presidente del COSEP. Y el Twitter lo que lo puso, creo que analista deportivo, cronista, pues supuestamente cronista deportivo, Miguel Mendoza, y que puso en su Twitter de que que él había logrado encontrar un audio donde yo estaba diciendo que se la queremos, como que le dimos un Chanogate, puso él en su Twitter. Pero tal vez este muchacho, ¿verdad? Que no conozco mucho de él, pero fue tan bruto que no comprobó la fuente, y el audio que anda ahí circulando es lo grabó o alguien se lo dio de una entrevista que yo le hice a César Zamora hace más de 3 años en 100% Noticias, y el audio dice todo lo contrario. César Zamora está denunciando hace 3 años que había un complot en contra de José Dan Aguerri y su presidencia en el COSEP, y que en ese complot estaba involucrada la prensa. Entonces, en ese programa, no es que en ese audio que anda circulando, que es una copia de una entrevista y solo sacaron un cierto segmento, más bien denuncian un complot que hay hacia José Dan Aguerri, que lo hace César Zamora. Pero me imagino que este muchacho, para tratar de resaltar o relucir, o no sé cuál será los motivos, pues se lanzó contra al aire y volvió de nuevo a desacreditar
al periodismo, porque por eso es que después el orteguismo dice de que los periodistas, y este es periodista supuestamente, según me dice Nelson, están dando a conocer noticias falsas, fake news. Yo puse, y lo peor es que él, me di cuenta después que estamos en un mismo Twitter, de todos los periodistas independientes que hay, que me incluyeron, aún cuando yo no estudié periodismo, pero tuvieron la fineza de incluirme. Y entonces le puse, reclamé, que qué barbaridad, que era un ético por parte de él haber puesto un audio sin consultar si es verdad o es mentira. Y le declaré al muchacho que la verdad que el audio que puso ahí era un audio de una entrevista de hace 3 años y que decía todo lo contrario. Inmediatamente reconoció que se le había caído la jugada que estaba tratando de votar o cuál jugada que estaba tratando de votar y lo quitó de Twitter. Pero para lo que no van a aclarar, porque le digo, lo correcto es no solo sacarlo, sino aclarar que lo que decía ahí es falso. Así como yo cuando he cometido, me he equivocado, he tenido el coraje y la valentía y hacer lo correcto, decir, señores, lo que yo dije y lo que yo hice fue incorrecto, esto es lo que es la realidad, pido disculpas cuando haya que pedirla y aclaro cuando haya que aclararlo. Pero no lo hizo. Pero quiero que para aquellos que lo oyeron o creen eso, que eso es exactamente es un video de una entrevista de hace más de 3 años, que da la casualidad que están entrando nuevamente, el COSEP va a elecciones y pareciera que lo mismo que César Zamora denunció hace 3 años, lo están tratando de volver a hacer nuevamente, porque ahí la prensa todos los días saca de que tenía José Adán, viene la elección del COSEP. Me llama la atención, sí, y de eso vamos a hablar, de la presidencia del COSEP, vamos a hablar después otro día, porque nuevamente la pregunta es, si está haciendo un buen trabajo y es buen gerente, ¿cuál es la problemática que quede como presidente? Le pregunto a la prensa, ¿cuántos años tuvo Hugo Holman de gerente general de la prensa? ¿Por qué no habían cambiado a Hugo Holman? Porque estaba haciendo un trabajo eficiente en la prensa. El cargo de presidente del COSEP debe ser un cargo administrativo, no es un cargo político. Y no debe ser convertirlo en un cargo político, porque cuando lo quiere convertir en un cargo político pasan las situaciones que pasaron anteriormente. Pero ese es otro punto. Hoy lanzó a la prensa, anunció que que aspira también a la presidencia del COSEP, el ingeniero Mario Ganón, al cual conozco desde mucho tiempo. Además, jugábamos cuando era menos gordo y menos años, jugábamos en el mismo equipo de softball en varias ocasiones. Mario es un hombre con una muy buena capacidad, pero tendrá la experiencia y tendrá los conectes de José Aguirre. Ahí los presidentes del COSEP van a hacerlo, pero eso es bueno para la democracia. Que alguien diga, sí, hombre, me voy a postular, me voy a lanzar. Pero ese era otro punto. Quería que quede aclarado el punto del señor Miguel Mendoza. Por otro lado, después, para aquellos que han atacado la situación alrededor y mi punto de vista alrededor de la coalición, me llama la atención que hoy en el titular de la prensa salen 4 o 3 de los jóvenes más emblemáticos que han en esta lucha que comenzó en abril contra la dictadura. Sale Lester, sale Ariana y sale Isa, diciendo las razones por las cuales ellos jamás van a pertenecer a la coalición nacional. Y hablan de los chanchullos, y hablan de las malas costumbres, y hablan de las agendas debajo de la mesa
que se están dando, que se dieron en la coalición. Por lo tanto, decidieron y dicen claramente que jamás van a ser parte de esa coalición. Ahora me van a decir que estas tres figuras jóvenes, emblemáticas de la juventud, representantes de la juventud, que lucharon, sacrificaron y pagaron costos, uno en el exilio, otras fueron expulsadas, las otras fueron expulsadas de sus respectivas universidades por mantenerse firmes en esta lucha, ahora son traidoras también, o son divisionistas. Querer algo diferente en este país después de tanto sacrificio es un pecado. Yo creo que no es un pecado. Igual que lo dijo la Kitty Monterrey el día de ayer. Porque además, esa es otra de las grandes mentiras que hay. Vuelvo a insistir y lo vamos a platicar ahora con nuestro invitado Enrique Sáenz. Aquí en este país jamás ha habido una unidad de cúpulas. Ha habido unidad del pueblo, de las bases, pero no de cúpulas. Y entonces, no, después de todo lo que ha sufrido este pueblo y está sufriendo este pueblo, venir a decirle que una coalición donde está el dedazo de Arnoldo Alemán, donde está ya empezando a jugar un rol protagonístico María Fernanda Flores de Alemán, que ya está dando declaraciones a diferentes medios y medios internacionales, ¿verdad? Diciendo que van a todo con la coalición, que están trabajando de la mano con Medardo Mairena, del movimiento campesino, que Medardo es uno de ellos, y que además, y con la Brooklyn Rivera, con todo lo ha actuado, con todo lo que ha sido aliado Brooklyn Rivera en toda su historia del Frente Sandinista. Me van a decir que eso es lo nuevo para el pueblo de Nicaragua, donde están dejando por fuera a los jóvenes, donde los mismos jóvenes del UNAP no han querido firmar y no quieren firmar. Hombre, yo creo que los nicaragüenses nos merecemos algo mejor. Y la historia lo repite. La historia en este país, vea la historia de este país. Cuando ganó doña Violeta en la primera derrota a la dictadura de Ortega Murillo, no hubo una unidad total. Hubo doña Violeta con 14 partidos se unieron y además participaron otros 10 candidatos. Pero la gente vio la propuesta de doña Violeta en lo que era la respuesta. Pero también hay que aprender de esa lectura, no solo que se ganó a Ortega, sino que en esa que doña Violeta llevaba, en esa diversidad de partidos, llevaba diputados de diferentes ideologías, con diferentes agendas. Y doña Violeta no había terminado sus primeros 6 meses o su primer año de gobierno, cuando ya la bancada de la UNO se había despedazado y se había convertido en 4 o 5 bancadas diferentes. Y cada uno se volvió como bancada opositora de doña Violeta. ¿Qué pasó en 1996? Cuando Alemán se lanzó y ganó la presidencia. El pueblo de Nicaragua vio en Alemán, decía que Alemán era el gran antisandinista y le creyó a Alemán y que Alemán iba a poner en orden al Frente Sandinista y que iba a ir a botar la pared del Carmen para que la gente pudiera circular porque no podía permitirse que eso pasara. Y participaron 26 candidatos. Y la gente dijo, no, pues vamos con el PLC, porque Alemán era la figura, porque Mónica Baltodano y el Frente Sandinista le había quemado la alcaldía en 2 o 3 ocasiones, y todos los demás alborotos que hubieron cuando le hicieron que la vida imposible a doña Violeta, y votaron por Alemán. Y así fue en el 2001, hubieron 3 o 4 casillas, y la gente votó por Bolaño y por Ortega. Y en las elecciones del 2006 no sabemos qué es lo que pasó porque el 8% nunca se contó. Lo que sí sabemos, dicho por Eliseo Núñez, que hubo una negociación a 3 bandas entre Alemán, Ortega y el equipo de Montealegre para negociar la presidencia de Ortega. Que Ortega se quedaba como presidente, a Montealegre le daban el segundo lugar y a Alemán le daban más diputados. Ahí está dicho por Eliseo, aquí lo tengo grabado del programa.
Entonces volvemos a lo mismo, ni que los nicaragüenses no se vayan de boca todavía creyendo, y lo digo ahora don Fabio Gadea, en sus cartas de amor a Nicaragua el día de ayer. Dice: aquellos que creen que esa coalición es la respuesta, están muy equivocados. Entonces, ahora, la misma el día de hoy, sale en trinchera la noticia, declaraciones de Kenia Gutiérrez, secretaria de la Junta Directiva del Movimiento del Comexeo del Movimiento Campesino, diciendo lo siguiente: yo lo concuerdo y lo he mencionado en algunas entrevistas de que no se puede estar hablando de elecciones de asesinos. Dice, y habló, yo creo que ese discurso electoral se tiene que cambiar, y dice que no está de acuerdo con lo como se está actuando en la coalición nacional. Alguien que está ahí adentro, y que pues hizo que por eso se salió de la coalición nacional ella, no del movimiento campesino, de la coalición nacional. Entonces ya dentro del mismo movimiento campesino, dentro de la dirigencia del movimiento campesino hay molestia, porque es lógico. ¿Cómo le va a explicar el movimiento campesino, la dirigencia del movimiento campesino, el campesinado nacional, a todo eso que pelearon por con la guerra la lucha anticanal, contra la ley de canal, por la soberanía del país, que van a ir agarrados de la mano de Brooklyn Rivera, un diputado que votó a favor de la ley del canal, y la defendió, y la promovió, y todavía la sigue defendiendo? Esas son realidades de las que están pasando aquí. Entonces, yo cuando veo que Lester, la Valesca, la Ariana, todos esos dicen que hay que construir algo nuevo y que están trabajando en construir algo nuevo, hombre, hay que darle chance a que los jóvenes preparen y construyan algo nuevo y que ofrezcan algo nuevo. Para entonces decir, hombre, lo que están preparando los jóvenes, lo que está preparando un sector del movimiento campesino, vamos a ver. Si los jóvenes y el campesinado tienen la autoridad moral en este país para golpear la mesa, y lo ha dicho el doctor Henry en muchísimas ocasiones en este programa, que el campesinado, y él anda recorriendo el país de arriba para abajo, y hemos hecho programas con él en partes bien profundas de este país, que el campesinado no está de acuerdo. Lo dijeron ustedes mismos en las votaciones que tuvimos en este programa, 730 y pico mil personas dijeron que no estaban de acuerdo con esto. Y cada día que pasa van saliendo más y más personas y más sectores alrededor de ese tema. Y cuando se empiecen a dar cuenta que lo que yo dije cuando salí de la coalición y por qué me salí, y todos los chanchullos que se están dando, que se dan ahí, y toda la hipocresía que se está dando ahí, más aquellos pocos que todavía respaldan esta coalición o tenían esperanza en esta coalición, se van a dar cuenta de la realidad. Me estaba comentando Nelson, que trabaja conmigo, que hace como una semana había el rumor de que, que estaban audios, que había audios de las negociaciones que se estaban dando dentro de la coalición. Pues ya empezaron a salir los audios. No lo he oído yo, pero sí lo oyó Nelson. Y cuando lo consigamos vamos a ver si lo ponemos, para que ustedes lo oigan y verifiquemos realmente su veracidad. Pero ya están los audios ahí de las chanchullos que estuvieron haciendo esto. Parece que es lo de alrededor de la decisión del movimiento 19 de abril de Julio Morales. Entonces, pensar además ir a negociar una elección con esta dictadura, que en primer lugar Ortega no ha dicho ni siquiera que quiere negociar unas elecciones. Lo que sí está diciendo Ortega es que nos va a destruir y nos va a matar y nos sigue exponiendo. Ya en los centros de salud por todos lados el coronavirus está desgraciadamente aumentando y aumentando. Y tienen los funcionarios con el cinismo y la hipocresía, como la ministra de Educación, decir que los colegios no son un peligro. Y eso que ya el sindicato independiente, el magisterio de maestros independientes,
anunciaron que hay más de 40 y pico de maestros contagiados. Y gracias a Dios los colegios no son focos de contagio porque la gente ha sido inteligente. Los padres de familia han tenido y han asumido su responsabilidad de que aunque los directores los han amenazado con expulsar y con aplazar a los hijos, no los mandan al colegio. Los mismos maestros dijeron la vez pasada que había los directores de estos colegios que la asistencia era menor del 5%, creo que era un 3%, si no me equivoco, 3%, me está confirmando Nelson, que es lo que habían dicho. Gracias a que solo el 3% de los estudiantes han ido al colegio, y 3% es mucho. Es que los colegios no se han convertido en focos del coronavirus. Vamos a ir a un cambio y ya regresamos con nuestro invitado, el doctor Enrique Sáenz, para que haga un análisis de la situación económica de donde estamos, la propuesta que él puso, el análisis que él puso en el libro que se dio a conocer el día de ayer, y sobre los demás temas. Ya volvemos. Todos los días hacemos lo mejor para darte más. Por eso ampliamos tus gigas en tu Super Packs todo incluido de Claro. Ahora con 2.2 GB, redes sociales ilimitadas, minutos ilimitados a todos los Claro y minutos para hablar a todas las redes de Nicaragua y a 8 países, desde 70 Córdobas. Porque mereces lo mejor. Con Claro siempre tenés más internet que los demás. Comprobalo y pasate a Claro. Es momento de una pausa. Una pausa para quedarnos en casa y protegernos del coronavirus. A nosotros y a quienes queremos. Es momento de promover las medidas básicas de prevención como no salir de casa a menos que sea absolutamente necesario, mantenerse a 1,5 metros de distancia de otras personas, lavarte las manos bien por lo menos 20 segundos, estornudar o toser en el codo y desinfectar superficies frecuentemente utilizadas. Café Selecto. Una pausa puede cambiarlo todo. Si tenemos síntomas de COVID-19, digamos no a la automedicación y sí a la atención médica. Es importante que sepamos que al ser el COVID-19 una enfermedad de reciente descubrimiento, no existen protocolos de atención médica 100% seguros. En este tipo de condiciones inciertas, es determinante que busquemos la atención oportuna de un especialista. Los médicos no tratan COVID-19. Los médicos tratan pacientes con sus historias clínicas particulares. En caso de que no tengamos recursos suficientes, utilicemos las líneas telefónicas gratuitas que han surgido para atender a las personas en necesidad. No nos automediquemos. La automedicación no solo arriesga nuestra salud, sino que nos hace gastar innecesariamente al comprar productos que no necesitamos. El miedo al estigma y al contagio en las clínicas u hospitales no deben ser factores que eviten que busquemos atención médica en estos lugares. Si no nos sentimos bien, tomemos las medidas de prevención necesarias, pero no dejemos de acudir a las clínicas u hospitales. No esperemos hasta que sea tarde. La vida es primero. Este es un mensaje de Ancham Cosedifunidis. The days of socialism and communism are numbered not only in Venezuela, but in Nicaragua and in Cuba as well. Do we love Cuba? Do we love Nicaragua? Quédate en casa, quédate en casa, dale quédate en casa, no saca muchacha, hay un virus afuera, y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, chino. Saludos amigos vandálicos. Acuérdate que solo el pueblo salva al pueblo. Por lo tanto, cada vez que puedas, quédate en casa. No le hagas caso a la dictadura. Así que, quédate en casa. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros vía Skype nuestro invitado, el doctor Enrique Sáenz. Me acabo de recibir de última hora. El día de hoy, en la tarde, se dio una reunión entre delegados de la Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad,
reunión en que también estuvieron presentes los estudiantes. Entonces, no sería nada raro que la Alianza Cívica, que no está de acuerdo con muchas de las cosas que está pasando en la coalición, se salga de esa coalición y se haga una alianza entre los estudiantes, movimiento campesino, que ya la mayoría no están de acuerdo tampoco, y Alianza Cívica. Pero un movimiento liderado por los jóvenes y los campesinos sería lo ideal en este país, y que a ellos se les sumen aquellos y que ellos acepten a aquellos que realmente han luchado por este país. Y eso es por lo cual yo estoy luchando, para que las cosas cambien, para que las cosas sean diferentes. Y quiero aclararles a algunos, a los sapos, varios que están ahí, que me alegra que estén viendo el programa, porque para que vayan aprendiendo. Yo no tengo ninguna aspiración, yo no aspiro a ningún cargo, para que estén claros. ¿Verdad? Yo sí lo que quiero es promover, y lo que he dicho es, si he sacrificado tanto, este pueblo se ha sacrificado tanto, mi familia se ha sacrificado tanto, las familias de centenares de miles de nicaragüenses se han sacrificado tanto, ya no digamos aquellos familiares de mártires. No es para que le volvamos, y si tengo que insistir en eso, para que le llegamos a última hora, que nos tenemos que conformar con lo mismo, que tiene que haber premios de consolación. O sea, yo no sé cómo ahí hay alianzas, como cosas contra natura, como se dice. Una alianza entre el PLC y el MRS jamás lo hubiera imaginado. Pero están los intereses por candidatura, por los intereses de diputación. Y ahí salió ya la María Fernanda dando declaraciones como la gran miembro de la coalición nacional, la gran líder de la coalición nacional, agarrándose de la sombra de Medardo Mairena, diciendo que él es uno de ellos. Eso no puede ser así. No puede ser así, no debemos aceptar eso. Don Enrique Sáez, bienvenido al programa, gusto de saludarlo. Buenas tardes, Jaime. No pudimos el martes, pero aquí estamos el miércoles. Así es, siempre. Con la misma disposición. Un saludo a la audiencia de Jaime Arellano en La Nación. Bueno, y aquí estamos. Si querés, me gustaría que comenzáramos, que nos explicara alrededor del libro que lanzaron ayer, ¿verdad? Que lleva diferentes partes, el tema, el capítulo de seguridad, capítulo de reformas electorales, capítulo de sociedad civil o derechos humanos, y un capítulo de economía que, si no me equivoco, fue el capítulo que te tocó a vos elaborar, analizar y proponer. Hablaros si querés un poco de ese libro, y ese libro está en las redes, donde lo puede conseguir la gente, y después entramos a que hagamos el análisis rápidamente de la cuestión económica de este país, que todo el mundo habla en la calle, y aquí la pregunta es ¿cuándo se va a dar la inclusión? ¿Verdad? No si se va a dar. La pregunta es cuándo se va a dar, desde mi punto de vista. Adelante, Enrique. Sí, lo primero que habría que decir es que los mismos autores de este libro, que el acto de lanzamiento fue ayer en la tarde, en el 2016, hace 4 años, publicamos otro libro que se llama El régimen de Ortega. Prácticamente los mismos autores y casi sobre los mismos temas, porque los autores son profesionales, especialistas reconocidos en nuestro país y algunos internacionalmente en los temas que enfocan. Este libro, que se llama El régimen de Ortega, era un análisis de los 10 años que llevaba en el poder Ortega. Y la principal conclusión en el 2016 era, y está escrito, que tal como estaban las condiciones económicas y sociales de la población y la situación política, era previsible que se produjera un estallido social. No es un invento, está escrito. No podíamos decir cómo ni cuándo, pero bueno, el tiempo dio la razón a los autores de ese libro. En esta ocasión
los mismos autores, nos propusimos adoptar un enfoque distinto. En lugar de repetir los análisis sobre la situación del país, lo que nos enfocamos fundamentalmente fue en presentar propuestas. Por supuesto, partíamos de caracterizar cuáles eran los principales problemas y desafíos que enfrentaba el país, y sobre esa base el libro, que voy a mencionar rápidamente los autores: Edmundo Jarquín, que aborda el marco político del país; Elvira, que es especialista, socióloga en el plano de la seguridad, pues aborda el tema de la seguridad, lo del ejército, lo de la policía, lo de los grupos paramilitares y el papel represivo del Poder Judicial, y presenta propuestas de salida. El siguiente autor es Silvio Prado, que analiza los movimientos sociales y el estallido que estuvo en abril, lo que estuvo en la base de los autoconvocados. Analiza el fenómeno como un fenómeno novedoso en la historia de Nicaragua, e igualmente plantea los desafíos que se presentan para que el estallido de abril Se está cortando el audio, Enrique. Un intelectual que ha trabajado. ¿Se perdió? Ahora sí, pero se estuvo cortando. Tal vez sin... Bueno, entonces decía que el otro autor es Julio Icaza Gallard, un especialista en relaciones internacionales, que aborda el papel de la comunidad internacional y los desafíos que tenemos frente a la comunidad internacional. La siguiente autora del libro se llama Wendy Flores. De muchos años ha trabajado en el CENIT, ahora está exiliada en Costa Rica y presenta el trabajo sobre justicia y derechos humanos. Igualmente, un análisis muy pormenorizado, muy ilustrativo, e igualmente plantea rutas de salida. Después, Octavio Enríquez, un reconocido periodista que trabajó como editor de la prensa y ahora trabaja en una plataforma internacional y que ganó el premio Ortega y Gasset, ganó el premio Rey de España a la excelencia periodística, pues aborda el tema de los medios de comunicación. José Antonio Peraza es otro autor, reconocido también especialista en temas electorales, y allí, además de señalar las distintas triquiñuelas y trampas para los fraudes, demostrándolo, plantea cuáles son las reformas indispensables para que puedan haber elecciones. Hay otro capítulo que lo escribimos entre Julio Icaza, Edmundo Jarquín y yo, que me parece que es un capítulo muy importante que hay que señalar, en el que lo que hicimos fue analizar las distintas propuestas que existen: la Unidad Azul y Blanco, la Alianza Cívica, el COSEP, etcétera, etcétera, y la tarea de desmenuzarlos para tratar de identificar en qué coincidían. Y entonces el capítulo lo que plantea es las bases de un consenso programático de cambio democrático, no inventando nada. En este caso no planteamos nada más que el ejercicio de identificar en qué coincidían y cuáles eran los puntos fundamentales de coincidencia. Creo que ese es un aporte muy importante para el debate, ¿verdad? Y finalmente el tema de la economía nicaragüense, si hay salida a la situación económica del país y cuáles serían las rutas de salida que me tocó a mí. El propósito de este libro es generar debate, ¿verdad? Esto no está orientado por ninguna organización política, ¿verdad? Esto no tiene una marca ideológica, porque aquí hay
personas de origen liberal como José Antonio Peraza, académicos como Elvira Cuadra. Hay gente también que tiene un lejano parentesco con el sandinismo, pero fundamentalmente un enfoque profesional. Los autores del libro, junto con la institución, porque una fundación costarricense, no lo ocultamos, FUNPADEM, apoyó el proceso de edición, pues que cuesta, y de diagramación del libro. Resolvimos con FUNPADEM no cobrar por este libro. Originalmente habíamos pensado que había que ponerle un precio, un costo, porque había significado un esfuerzo de 9 meses. Desde que se concibió la idea en octubre hasta junio, pasaron 9 meses, prácticamente un embarazo, ¿verdad? Pero con FUNPADEM resolvimos ponerlo a disposición libre. Entonces mañana, porque construimos una página web donde va a estar tanto el libro anterior, El régimen de Ortega, como el libro actual, El cambio azul y blanco, para que quienes tengan interés puedan acceder libremente. Y en la misma página web hay, o va a haber, pues, porque mañana es que se va a abrir una ventana para que hagan planteamientos. Le vamos a dar vida al libro, no que esté allí de manera estática, sino que vamos a organizar foros de discusión sobre los distintos temas que están contenidos en el libro, porque la idea es que llegue a la mayor cantidad de gente. No nos sentimos dueños de la verdad, sino que hacemos un aporte intelectual, pero políticamente inspirado, para que la gente tenga elementos de discusión sobre la realidad. Vos mencionabas ese tema. La realidad que no se conoce no se puede transformar. Si no sabes que la escolaridad promedio en Nicaragua es de 6 años, es decir, la educación de un niño de primaria, ¿cómo va a transformar esa realidad? Si no sabes que el 80% de la población laboral nicaragüense se encuentra en la economía informal, ¿cómo vas a transformar esa realidad? Si no sabes que solamente 1/3 de los afiliados al INS cotizan las 52 semanas del año, ¿cómo vas a resolver la crisis del INS? Entonces, este libro aporta elementos para que la gente se informe, se forme opinión y participe en un debate. Ese es el enfoque general del libro. Ahora, Enrique, ya estamos en julio, ¿verdad? La crisis económica se profundiza, la dictadura sigue sin hacer nada que impacte realmente, que ayude a la población, sobre todo al pequeño y mediano empresario, al microempresario. Están pegando gritos al cielo. Esa reducción del 3% de la tarifa de la energía eléctrica es un insulto más bien, sobre todo para el pequeño y mediano empresario, para el pequeño y mediano negocio, tal vez para las grandes empresas o las grandes industrias que pagan 100,000 pesos, 200,000 pesos, medio millón de pesos mensuales en luz, pues podría decir, pues está bien, 3%, pero para aquellos que el pequeño empresario no es nada considerable. Pero además, como el meollo del hoyo, como lo están diciendo los mismos sandinistas simpatizantes de Ortega, el gran robo no está ya ni siquiera en la tarifa, está en la facturación. Cuando gastando la gente con la misma energía y la misma cosa en su casa, que antes pagaban 600, 700, 800 pesos, ahora está pagando 4,000 pesos. Nelson, que trabajaba conmigo, antes pagaba 1,000 y pico y ahora está saliendo 6,000, 7,000 córdobas de luz. O sea, el robo en la manera descarada como lo están haciendo, vuelvo y la pregunta, y para no entrar en detalles, pero básicamente aquí la pregunta es, aquí viene una explosión, una impulsión del pueblo por la crisis económica, ya no digamos por la pandemia del coronavirus, pero del tema económico, después hablamos de lo demás. Si esta dictadura
no cambia, y lo más probable es que no va a cambiar hasta que lo cambiemos a ellos. La pregunta no es si va a haber una implosión, sino cuándo va a ser esa implosión, o estoy equivocado. Sí, pero mira, Jaime, permitime dar un paso atrás porque creo que has señalado un tema que sirve de ejemplo en términos económicos y en términos también políticos, que es el tema de la energía eléctrica. Realmente esto es como que si vos venís cargando una cruz a medio sol, a media calle, entre las piedras y las espinas, y de repente te salen unos payasos a sacarte la lengua, ¿verdad? A burlarse de vos, de tu sufrimiento, de tu martirio. Eso es lo que significa esa rebaja del 3%, una burla siniestra frente a las penurias que pasa el pueblo nicaragüense. Y si me permitís, para que sepamos de qué se trata. Cuando usted paga su factura eléctrica, ¿qué es lo que va allí? Ahí va el pago de una deuda, ¿verdad? Que nadie sabe cómo está esa deuda. En su origen fueron 200 millones de dólares que hizo Caruna al INE, es decir, que hizo Ortega con su capital privado al INE, al 8% anual. Ese dinero prácticamente los nicaragüenses, consumidores pequeños, medianos, grandes empresarios, pero también todos los consumidores, Ortega, Daniel Ortega, ¿verdad? Como capitalista, como empresario privado, es el acreedor de todos nosotros y nos cobra mes a mes la cuota de esa deuda. 8% anual cuando estaba publicado el contrato en el INE. Bueno, ya los bancos están empezando a dar facilidades con el pago de las deudas, ¿verdad? Ampliando plazos, reduciendo la cuota, etcétera. Pero el empresario privado, Ortega, no tiene una onza de compasión del pueblo nicaragüense. Ortega se va a volver más pobre dando, por ejemplo, un plazo de gracia de 6 meses que no se le pague esa deuda, y eso sirva para disminuir la tarifa. Hay que exigirle al empresario Ortega, ¿verdad?, que tenga un poquito de compasión del pueblo nicaragüense y que no siga esquilmando los bolsillos de todos con esa deuda que nos obliga a pagarla mes a mes en la tarifa. Esa es la primera en la frente. La segunda en la frente es que la empresa que tiene la mayor capacidad instalada de energía de este país se llama Alba Generación. ¿Y quién es el dueño de Alba Generación? El mismo empresario inescrupuloso que desde el poder político esquilma al pueblo nicaragüense. Daniel Ortega, dueño de Alba Generación, le vende a las empresas distribuidoras Disnorte y Disur energía que produce, ¿verdad? ¿Y a qué precio se la vende a Disnorte y Disur? Al precio que se le antoja. Entonces, ¿y quién es el dueño de Disnorte y Disur? El mismo Ortega. No, todavía falta, espérate, si no te me adelantes, ¿verdad? Y entonces le cobra a Disnorte y Disur al precio que le autoriza el INE. ¿Y qué precio autoriza el INE? El que en la mafia gobernante define. Por eso a Alba Generación le pagan el más alto precio por kilowatt que todas las otras empresas generadoras del país. Lo tercero es, ¿a quién le vende? ¿A quién le vende Alba Generación esa energía? A Disnorte y Disur. ¿Y quién es el dueño de Disnorte y Disur? La misma mafia, el mismo empresario Ortega, que es acreedor con Caruna, que es dueño de Alba Generación y que es dueño también de Disnorte y Disur. Entonces él mismo se compra y se vende al precio que él impone, pero los paganos de la fiesta son los consumidores de todo tamaño y los empresarios de todo tamaño. Pero todavía falta, y no,
la cola es más larga, pero la voy a dejar de este tamaño. Cualquiera, y lo invito, ¿verdad?, puede entrar a la página del Banco Central. Todas las informaciones están rezagadas, pero esta no. El Banco Central tiene un apartado allí donde todos los días señala el precio de los hidrocarburos, del petróleo y sus derivados, y hace comparaciones por mes, por año, etcétera. Cualquiera puede entrar. El principal insumo para producir energía térmica se llama búnker, el fuel oil. ¿Y qué es lo que dice? Esos datos, que ni siquiera los produce el Banco Central, lo que hace es reproducirlos, que el fuel oil bajó en los últimos 12 años 40% de su precio, 40%. Y solo en lo que va de este año, la mitad del año, en 20%. Y estos zánganos mafiosos, ¿verdad?, le impusieron un aumento en la tarifa el año pasado, ¿verdad? No han rebajado un centavo por la disminución de 40%. Y ahora vienen a sacar la lengua con el 3%, mientras se embolsan lo de Caruna, se embolsan lo de Alba Generación, se embolsan lo de Norte y Sur, se embolsan la sobreganancia por esto de los precios del petróleo, y todavía le falsifican las facturas al pueblo, y por si hacía falta le sacan la lengua cuando va con la cruz allí arrastrando, sin empleo, y con la perspectiva de perderlo, etcétera. Esa es la situación con el 3%. Te faltó agregarle una perlita más a ese collar trágico, que en la facturación también le pagamos el 16% por su ineficiencia, que se llama la pérdida de energía, ¿verdad? Que debería de votar, el compromiso era que todos los años iba a ir mejorando en la pérdida de energía, porque es culpa de ellos, pues la pérdida de energía es porque están mal los cables, las conexiones, es culpa de la empresa. Entonces, de la factura, sí, pero cada factura que ellos inventan, porque ya la mayoría de la gente, le he preguntado la vez pasada, y la mayoría de la gente ya ni siquiera ven a los medidores de que llega la gente a medir los medidores. Sencillamente ya, aquí hice tu historial, Nelson pagaba 600 pesos, no, a este jodido le vamos a cobrar ahora 1.400. Y, bueno, no se quejó por los 1.400, le vamos a cobrar 3.000 pesos. Anda de llorón, se quedó. Bueno, ahora le vamos a cobrar 6.000 pesos, porque de todas maneras no teníamos de irte a quejar. Solo en pérdida de energía. Está hablando que de Norte y Sur recibe alrededor de 150 millones de dólares anuales de la bolsa de los consumidores, solo en pérdida de energía. Es increíble cómo nos está robando y cómo le está robando al pueblo de Nicaragua. Lo que me lleva entonces, porque vos dijiste, va el tema político y lo económico, lo que me lleva a la siguiente pregunta. Viendo solo en este sector, en el sector energético, lo que esta gente le está robando al pueblo de Nicaragua todos los meses, todos los días. ¿Vos crees que Ortega va a dar elecciones libres y transparentes en este país, a arriesgarse a perder toda esa corrupción y toda esa mina de explotación que tiene contra el pueblo de Nicaragua? Bueno, pero es que esa no es la única, Jaime. Eso es solo en el sector eléctrico. Esa es una de ellas. Yo decía, una de ellas, decía la cuestión política es que mientras la oposición oficial están discutiendo, ¿verdad? Porque eso fue lo que pasaron discutiendo estos 4 meses. ¿Cómo se ponen de acuerdo para repartirse unos cargos en unas elecciones que están en la cola de un venado? Para ver quién la controlaba. La gente viene con un calvario. Entonces, lo que digo yo es, ¿cómo yo voy a arriesgarme a que me garroteen, a que me echen preso, a que me maten, o a que se roben mis bienes, me lo incendien, me lo saqueen, ¿verdad? Si hay un grupo de supuestamente dirigentes que no les importan mis problemas, ¿verdad? En lugar de agarrar
las organizaciones que se oponen a Ortega o que dicen oponerse, esta bandera de la energía que se identifica con la gente, exigir, hay distintas formas que se podrían desarrollar para que la gente se apropie de su derecho, pues simplemente siguen discutiendo. Aquí voy a decir una cosa: nadie me puede señalar a mí de ser amigo del COSEP, nadie me puede señalar aquí, vos sos testigo, ¿verdad?, de tener una posición complaciente con el COSEP, pero lo que es el COSEP hace varias semanas hizo el planteamiento debidamente justificado de que la tarifa debía bajar al menos el 20%. ¿Qué se nos quita? Digo yo, ¿qué se nos quita con respaldar esa propuesta del COSEP? Ah, que es del COSEP, pero nos beneficia a todos. Ah, que va a beneficiar a los empresarios. Sí, y está bien que los beneficie. Si desahogan sus costos, hay menos posibilidades de que corran más gente, ¿verdad? Porque las empresas tienen, pues necesitan trabajadores, y para tener trabajadores necesitan recursos. Entonces yo, igual que en otra ocasión con el planteamiento del salario mínimo, no tengo la más mínima reserva, el más mínimo empacho de decir que quienes realmente estén preocupados por los problemas de la gente, ahí está esa propuesta del COSEP debido a la política de antes o de ahora del COSEP, es una propuesta específica y es de los ejemplos que debemos ir tomando, porque si solo pido respaldo para lo que yo propongo, pues el otro no me va a respaldar cuando no lo respaldé. Yo sí tengo que decir que, y nada se me quita, sí considero pertinente, debidamente justificada, esa propuesta que planteó el COSEP de reducir la tarifa al 20%, no solo para los empresarios, sino que para Raimundo y todo el mundo. Ahora veamos, no me contestaste, pues ahora, después del análisis que vos has hecho, que está en el libro y la gente lo puede ver, y yo lo voy a curiosear, porque no lo he curioseado, te vuelvo a hacer la pregunta. Aquí, segundo cálculo, ahora te la voy a hacer tratar de ser más precisa. ¿Cuánto tiempo vos crees, vos, que aguanta este pueblo bajo estas de extremadas, difíciles condiciones en las que se encuentra, luchando contra una pandemia asesina que está matando mucho más gente de lo que este gobierno dice, lo que esta dictadura dice, y esa gente que tiene tanto miedo de ir a los hospitales que prefiere quedarse en su casa y tratar de curarse y salvarse en su casa, ¿va? Y al mismo tiempo empresarios y pequeños negocios que están cerrando, que gente que está siendo despedida. ¿Cuánto fue la encuesta que hizo el COSEP? El 50% de las empresas ya habían cerrado sus operaciones en este país. El 54%, si no me equivoco, las empresas habían cerrado su operación en este país. ¿Cuánto tiempo más falta para que veamos una implosión en este país, verdad? Y la gente diga, basta ya, ya no más, ya no podemos más. El día lunes entrevisté al médico, al doctor Borges de la unidad de médicos, y ellos dicen que están muy cerca ya de irse a un paro de operaciones, a un paro nacional, porque siguen exponiéndolos, siguen contagiándose los médicos, siguen, ¿cómo que se llama?, muriendo gente del sector salud, y que entonces ellos están a punto de irse a un paro. Entonces la pregunta es, con la experiencia que vos tenés, con los contactos que vos ves, ese intercambio que vos hacés con las redes, etcétera, ¿cuánto tiempo más puede aguantar este pueblo a esta dictadura, hombre? Mira, es muy difícil, Jaime, anticipar cuándo ni cómo, ¿verdad? Yo mencionaba al principio que los autores del libro El régimen de Ortega, analizando los datos, las cifras, etcétera, anticipábamos que se iba a producir un estallido, no podíamos decir cuándo. Esas son igual las circunstancias actuales, ¿verdad? Porque la gente, y vos lo has dicho de una forma muy gráfica,
está amenazada en su sobrevivencia o por el hambre o por la represión o por la pandemia, ¿verdad? Una de tres, o por la represión o por la pandemia o por el hambre. El problema para mí, Jaime, no es cuándo, sino cómo. Porque en las condiciones actuales, si no hay liderazgos confiables, si no hay una propuesta de cambio, si no hay organizaciones confiables, una explosión social corre el riesgo realmente de evaporarse y quedar como agua en las manos, ¿verdad? Y yo decía antes, la gente ahora, por mucho que la esté aguantando, va a ser difícil que salga, que lo garroteen, a perder la vida, a que lo echen preso o a que quemen sus bienes, siguiendo a Arnoldo Alemán y la casilla del PLC, porque la coalición resolvió ir en la casilla de elecciones con condiciones o sin condiciones. ¿Por qué se va a mover la gente detrás de eso? Entonces, allí sí creo que es urgente, apremiante, y de esto ya hemos hablado, que la gente comprometida con el cambio democrático, con coalición o sin coalición, corramos para construir todo con capacidad para enfrentar a Ortega, para orientar a la población, para hoy se dio su confianza y para ofrecerle un programa de cambio, porque un estallido social sin una propuesta de cambio, sin una organización que pueda encauzar toda esa energía social y política hacia un cambio real, pues es difícil, para mí por lo menos, alentarlo si no le ofreces rutas de salida para que toda esa energía social no solo arranque, sino que tenga de construir una nueva institucionalidad, una nueva economía, un nuevo país. Ahora, dos cosas alrededor de ese punto, Enrique. Una de ellas, en el 2018, cuando se dio la explosión de abril, y empezó la revolución de abril, ahí no había tampoco liderazgo, ahí no había partidos políticos que seguir, no había movimientos que la gente creyera en ellos. Es más, veíamos creo que era la FADO, no me acuerdo cómo se llamaba en ese entonces, la que trataba de organizar aquellas marchas, aquellas protestas donde llegaban tal vez 10, 15, 20 personas o 30 personas. Mucha gente se burlaba de ellos y todo lo demás, y no había un liderazgo que dijera, jodido, este es el más que vamos a seguir o esta es la mujer que vamos a seguir. Y de repente en abril la gente dijo, cuando lo de los adultos mayores, hasta aquí nomás, hermano, decidieron los jóvenes meterse y hasta ahí nomás, y reventó la revolución. Ahora vemos a un grupo de jóvenes, o la mayoría de los jóvenes, que le han dicho a esta coalición, ve hermano, no, ni quiera Dios, con vos no nos metemos, ni que si eso es más de lo mismo, como acabas de decir vos y yo he venido diciendo. Y entonces dicen los jóvenes, no, aquí hay que construir algo nuevo, y aquí hay que luchar algo nuevo, y no podemos caer en la misma. Entonces, a lo mejor ya la gente aprendió desde abril para acá que no necesitaba un Mesías, que no necesitaba que haya un santo en la procesión. Y lo otro, para complementar y oír tu comentario a lo que yo estoy diciendo, la pandemia ha cambiado el mundo. El mundo desde que salió el coronavirus, desde el coronavirus para adelante, va a ser un mundo diferente. Vamos a tener que aprender a convivir con él. Ojalá que en septiembre, octubre, cuando son los cálculos que ya va a haber en la primera cura, ojalá ya exista, pero estamos claros que por los próximos meses o años vamos a tener que aprender a vivir y sobrevivir al coronavirus, ¿verdad? Entonces ya los mecanismos de protesta no pueden ser los mismos.
ya no son marchas, ya no es salida a la calle, porque eso es caer en la trampa del coronavirus. Lo hemos visto en los Estados Unidos. Ahora que cuando las marchas de protesta que hicieron en los lugares donde hubieron pues, marchas de protesta y todo lo demás, primero porque querían que se abrieran los negocios y después los otros por la protesta, por los problemas de racismo que hay en los Estados Unidos. En todas esas ciudades que hubieron esas manifestaciones, los focos de coronavirus y los porcentajes de contagio se elevaron considerablemente. Por lo tanto, ya esa forma de protesta no hay. Creo yo que aquí la gente en todos lados, incluyendo los empresarios, van a llegar a decir un momento, y estamos cerca de eso, hermano, si sigo así, dentro de un mes, otros dentro de 2 meses, otros otra vez dentro de 4 meses, otros me aguantan tal vez 6 meses, voy a cerrar y voy a perder todo. Mejor me voy a fajar ya. Y aquí matamos 2 paros de un tiro. Nos vamos a un paro nacional, ¿verdad? Y así me salvo del contagio del coronavirus y le pongo presión a Ortega. O cambian la cosa, hermano, o si nos vamos a joder, nos jodemos todos. Entonces yo creo que aquí el único mecanismo que podamos tener o se pueda considerar es un paro nacional de Raimundo y todo el mundo. Bueno, mira, yo creo que planteaste varias cosas otra vez, siempre me tirás en ráfaga, ¿verdad? Para poder dejarte desarrollar. Y yo tengo que ir tiro a tiro, ¿verdad? Entonces, lo primero es que efectivamente lo que necesitamos evitar que ocurra con un nuevo estallido social es lo que ocurre en abril, ¿verdad? Que todo el sacrificio, prisionero, exiliado, etcétera, por ausencia de conducción política, pues ahí estamos en este estancamiento. Y te voy a poner un ejemplo y no tengo ningún problema porque se lo dije en una ocasión o en más de una a Henry Zelaya, ¿verdad? Como un ejemplo. En 1990, de acuerdo con el informe de la CIAF-OEA sobre la desmovilización de los combatientes de la resistencia, hombres y mujeres, más de 22,000 combatientes entregaron su fusil de guerra, no una escopetita, no un 22, no una pistolita 22, fusil de guerra y armas de guerra. Más de 22,000 combatientes, ¿verdad? Una fuerza política poderosa, organizada, armada, ¿verdad? Pero además, de acuerdo con ese mismo informe, el tejido social inmediato que respaldaba a ese ejército, ¿verdad? Eran más de 100,000 que estaban familiares, redes etcétera, que era, por así decirlo, la base social inmediata. 1990, ¿verdad? Entonces, la resistencia nicaragüense, que fue al final lo decisivo para que se realizaran elecciones y se respetaran los resultados, es cierto, hubo un conjunto de factores, pero el principal fue que habían 22,000 combatientes armados. Uno tendría que haber pensado que esa Fuerzas Armadas convertidas en una organización política iba a ser un factor de poder decisivo en el proceso que se inició en 1990. ¿Y qué ocurrió con la resistencia? ¿Qué ocurrió? ¿Verdad? Se evaporó, mataron a más de 500 y eso está documentado también en el informe de la CIAF. Unos se fueron con el PLC, otros se fueron a hacer el Partido de la Resistencia, otros se fueron para otro lado, etcétera. Y se evaporaron como factor de poder político una de las fuerzas políticas más poderosas que ha existido en la historia contemporánea del país. ¿Por qué? Porque no tuvieron cohesión política. ¿Por qué? Porque no tuvieron un programa de cambio. ¿Por qué? Porque no tuvieron un liderazgo unificado, a pesar que tenían base social en todo el país. Entonces, con esto, lo que quiero decir es que el tiempo de los autoconvocados, aunque sea duro decirlo, ya pasó. Se requiere organización,
se requiere liderazgo, se requiere conducción política. Y esto, seamos claros, y ahí paso a la segunda parte de lo que estabas diciendo. Esto no es una cuestión de un mesías. Los problemas de este país no los resuelve por muy iluminado que se considere Chico, Juan o Pedro, o Chico de los Palotes, pues. Aquí lo que se requiere es una fuerza organizada, ¿verdad? Y creo que lo decía la vez pasada, que tenemos ejemplos. Los periodistas y los médicos han sido un ejemplo. ¿Qué ejemplo nos dan? ¿Quién es el caudillo de los periodistas? ¿Vos sos, Jaime? Ni quiera yo. ¿O tenés caudillo? Tampoco. Que yo sepa, no hay caudillo. ¿Quién es el caudillo de los médicos? Que yo sepa, tampoco. Así es. ¿Quiénes son los robacámara de los médicos? ¿Quiénes son los robacámara de los periodistas? Si ahí tienen su cámara los periodistas. Y de los dirigentes médicos que han logrado esta gran cohesión, ¿verdad? ¿Quién conoce las caras? Sale uno por aquí, sale otro por allá, etcétera. Pero no hay robacámaras. Es que ese es el problema. El problema es que queremos, no podemos esperar cosas diferentes con los mismos actores políticos tradicionales, que lo que les interesa son sus intereses. Y esa es la gran problemática. Bueno, pero a eso es a lo que voy y termino. ¿Cuál ha sido el gran éxito de los periodistas y el gran éxito de los médicos? Identificarse con los problemas de la gente y ser coherentes con lo que definen. Y no es que sean iguales. Vos no sos igual a ninguno de los otros periodistas, ni los otros tratan de ser como vos, creo yo, ¿verdad? Sin embargo, dentro de sus diferencias, enarbolan la independencia, la libertad de expresión, el derecho a informar y corren riesgos, ¿verdad? Bueno, no te tengo que decir a vos, pero en general todos los periodistas independientes que desarrollan su trabajo, el camarógrafo, la reportera, el director, etcétera, corren riesgos, son coherentes, igual que los médicos. Y sus planteamientos se identifican directamente con los problemas de la población. ¿Y cuál es el resultado? ¿Verdad? Ha sido esa acción de los medios independientes, de los médicos y también acompañados por otras organizaciones sociales, los que han derrotado la estrategia criminal del régimen con la pandemia, porque la gente les ha hecho caso, les cree a los periodistas, les cree a los medios independientes, les cree a los médicos y acata. A los médicos, bueno, y a los medios independientes les creyeron que había que protegerse, les creyeron que había que resguardarse. Bueno, ¿y cuál es el problema? Los partidos o las organizaciones políticas no pueden seguir ese ejemplo, sin mesías, sin codazo ahí para ver si yo salgo en la foto de adelante, identificado con los problemas de la gente y coherente entre lo que digo, lo que predico y lo que hago. Creo que ahí está la ruta en términos de una fuerza política alternativa. Que en ese caso, y yo no soy militante, pero vos sí, pues, vos fuiste aliado de ellos, trabajaste con ellos un tiempo, lo sé por él, la propuesta que ha hecho la Kitty, ella ha dicho, nosotros sé por él, ponemos la casilla sin ninguna condición, es más, nos comprometemos a no proponer a nadie para presidente, ni tampoco estamos exigiendo candidaturas o cuotas de diputados, ¿verdad? Yo creo que esa es una buena base. Y te digo, hoy supe de una reunión, porque salió en las redes, no es que descubrí un gran secreto. Hubo una reunión entre la Alianza Cívica, los jóvenes y C por L. ¿Será esa una buena base para esa nueva alternativa o esa otra alternativa que estás hablando? Lo que ocurre es que a mí me parece que en este momento no se trata de alternativas electorales. No, yo no estoy hablando electoral, ¿verdad? Estoy hablando como una alternativa para ir creando esa organización y esa coordinación que realmente le interese las cosas claves del país y no precisamente quién tiene la cuota, más cuota o quién va a mangonear una coalición para ver quién controla la candidatura y todo lo demás, pues. Lo que ocurre es que para mí
lo que hay que construir es una alternativa política. Una de las formas de acción política es la acción cotidiana identificada con los problemas de la gente. Otra forma de acción política es la participación electoral. Otra forma de acción política es gobernar. Y vos mencionabas antes, solo te rectifico algo, ¿verdad? Que en 1990, la UNO, ¿verdad?, fue la plataforma de organizaciones, un conjunto de partidos y algunos que eran siglas nada más, ¿verdad?, que acuerparon a la candidatura de doña Violeta. Vos dijiste que 6 meses después, no fue 6 meses después. La victoria electoral de doña Violeta fue el 25 de febrero. La toma de posesión era el 25 de abril. Antes de tomar el poder, antes de tomar posesión doña Violeta, ya estaban divididos. ¿Verdad? Peor todavía. Ya iban divididos, ¿verdad? Y entonces ya lo que encabezaba la niña Miriam, el grupo que respaldaba a Antonio Lacayo, ya iban divididos, ¿verdad? Antes de la toma de posesión, porque eran una alianza electoral de oportunidad. Creo que esa lección también hay que aprenderla. De lo que se trata es de construir una alternativa política, que si será esto de C por L, con parte de la alianza cívica, con los estudiantes, pues como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis, ya veremos. Lo que sí es que la gran paradoja de este momento, y allí esto no me haga ganar muchos amigos, ¿verdad?, es que hay una gran oportunidad política para derrotar a Ortega en este momento. Que Ortega está en uno de sus momentos más débiles, pero la oposición organizada está peor que Ortega, ¿ya? Entonces, es que no hay oposición organizada. Qué gran paradoja, ¿verdad? Que Ortega está acosado internacionalmente, no tiene respuestas económicas, su base social se sigue socavando, más del 70% de los nicaragüenses está en contra. Difícilmente ha pasado un momento político más débil, pero la oposición organizada está peor que Ortega. Entonces eso es lo que tenemos que resolver, y lo que vos decías, y con esto termino, la ráfaga, la última ráfaga, me imagino que estás preparando otra. Yo sí creo en otras oportunidades, me lo has planteado, y yo más o menos te he hecho fintas, ¿verdad? En este momento no te puedo hacer fintas. Creo que es este momento de empezar a plantearse seriamente, a fondo, un paro nacional. Creo que este es el momento de plantearse una moratoria fiscal. Creo que este es el momento de plantearse, no es ir a dar el pecho a las turbas represivas, ¿verdad? Casi en este momento quedarse en su casa es una de las formas de protesta frente al régimen. Y vos mencionabas una cifra, ¿verdad? Lo que ha adelantado el COSEP, y esto se le llama encuesta, ¿verdad? Porque no es un estudio de todas las empresas, pero no es una consulta de opinión a las empresas. Este informe empresarial que se va a dar a conocer los próximos días y que se adelantaron algunos datos. Más de la mitad de las empresas de la economía formal, no estamos hablando de los miles y miles de empresarios de la economía informal, estamos hablando de la economía formal, que más del 50% o hayan cerrado o hayan suspendido sus actividades. Mejor le hubiera salido irse y convocar a un paro. Y los que están, solo nos vamos a quedar con esos 50% si no hay turismo, si las empresas calificadoras internacionales siguen colocando a la capacidad de la economía nicaragüense al borde de los bonos basura, si el INS sigue con su crisis financiera, si las remesas se siguen desplomando, si no hay poder de compra. ¿Cuál es? El punto es que con la pandemia y con la situación económica solo tenemos salida.
Y esto no es un discurso, esta es una realidad. Mientras esté Ortega en el poder, violando la ley, violando las libertades, violando la Constitución, reprimiendo, haciendo chanchullo, siendo sancionado y aislado internacionalmente, ¿qué inversionista en su sano juicio va a invertir en Nicaragua, extranjero o nacional? Y ahorita que hablaste del turismo, nuevamente la cosa se está poniendo peor, porque desgraciadamente, pues, y por culpa de Ortega, ya las líneas aéreas, que supuestamente primero era en junio, después en julio, ahora dicen que hasta en agosto van a analizar si reinician sus operaciones aquí en este país, pero al mismo tiempo ya hay países que por la misma mal manejo del coronavirus que está haciendo esta dictadura y que ya es conocido en todo el mundo, ya hay muchos países que no van a dejar entrar a los nicaragüenses si es que se vuelve a reactivar la línea aérea, y tampoco va a haber turistas que van a querer venir a Nicaragua a sabiendas que este país está manejando pésimamente el coronavirus. Entonces, las empresas turísticas, el panorama de ellos es reteque negro. La única salida que tienen para poder reactivarse o tratar de sobrevivir es que Ortega ya no esté en el poder. Desgraciadamente, no les queda otro camino. Pero además de lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Con este ambiente de represión, de falta de garantías, no solo el tema de las líneas aéreas, sino que las mismas embajadas le dicen a sus nacionales, a Nicaragua no vayan porque es un país donde los pueden matar, donde es un país donde no se respeta ni la ley ni los derechos de la ciudadanía, entonces no viajen a Nicaragua. Entonces, si hay algo que tenemos que estar claros, es que mientras Ortega y su mafia, porque no solo es Ortega, ¿verdad? Recordemos que hay una contraloría y unos contralores, ¿verdad? Que no han dicho esta boca es mía ni movido un dedo frente a la corrupción galopante. Recordemos que hay y solo lo movieron para ir a atacar a la alcaldesa de Camoapa porque estaba tomando medidas para salvar y proteger al pueblo de Camoapa. Para eso sí se movió la Contraloría. Y tenemos magistrados en la Corte Suprema de Justicia, liberales y orteguistas, ¿verdad?, que actúan como verdugos del pueblo, ¿verdad?, más allá de las corruptelas que también se saben, ¿verdad? Que vean, tocando ese punto, Enrique, hoy supe de mis fuentes que antes de mediados de julio vienen sanciones, una nueva ola de sanciones para Nicaragua, y que esta vez el sector que va a recibir los premios, para ponerlo de esa manera, va a ser el Poder Judicial. Esos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y muchos jueces vienen en una lista, y esa lista va a dar a conocer antes que el Congreso de los Estados Unidos se vaya a su receso de medio año. Así que le doy esa primicia que se me había olvidado con tantas cosas que tenía en la cabeza, para que sepan que vienen sanciones para los señoritos y señoritas de la Corte Suprema del Poder Judicial. Pero también, Jaime, yo creo que hay que poner de relieve, ¿verdad?, que aunque sea un solo país, que poco se oiga mencionar relacionado con la situación de Nicaragua, creo que una de los golpes que más ha puesto a temblar a la camarilla o a la mafia en el poder son las sanciones de Suiza. No por los que sancionaron, ¿verdad?, que de alguna manera son todavía de la periferia, son parte del círculo, pero no están todavía en la médula de la mafia en el poder. Sino por la autoridad moral que tienen los suizos. No, porque Suiza es reconocido como un refugio, como no pertenece a la Unión Europea, no pertenece ni a Naciones, bueno, está allí Naciones Unidas, pero ha sido un país absolutamente independiente y neutral, es reconocido y uno lo ve en las películas, pero no solo es una cuestión de películas, de las cuentas cifradas en los bancos suizos, ¿verdad? Todos los capitales turbios,
todos los capitales de origen dudoso, junto con la isla Caimán, junto con Andorra y otros paraísos fiscales que le llaman, ¿verdad? Eran o han sido célebres, ¿verdad? Las cuentas cifradas en los bancos suizos. Esto es cuentas anónimas, cuentas que no se conocen, etcétera. ¿Vos crees que estos sancionados hayan tenido cuenta ahí que por eso lo pusieron en la lista? No. ¿O alguno de ellos? No, por eso digo que debe tener en temblores a el cogollo de la mafia gobernante, porque les decían en Estados Unidos, y salvo el ejército, pues tuvieron tiempo de sacar sus reales de Estados Unidos. Pero seguramente Islas Caimán, pero también Suiza, era refugio de capitales de la mafia en el poder. Y seguramente ahorita estarán pegando carreras, ver cómo logran sacar y meterla en otro lado, porque este golpe de Suiza, aunque no lo parezca, por las características financieras de refugio de capitales de estas características, lo que le llaman paraísos fiscales, ¿verdad? Y cualquiera puede recordar las películas de las cuentas en Suiza, ¿verdad? Este ha sido un golpe que seguramente, y si lo sacás, si lo tenía escondido, ¿verdad? Al sacarlos, lo exhibiste, porque ahora no es fácil hacer circular fondos a nivel internacional. Entonces quería señalar eso de Suiza porque no se le ha dado mucha importancia, pero es un golpe importante a lo que importa, ¿verdad? Porque a esta gente lo que le importa son los reales, ¿verdad? El golpe al Bancorp, el golpe a DNP y la amenaza al capital del ejército, una parte del cual está invertida en el exterior y es un grupo económico poderoso en el país, eso es lo que les duele. Comentarios finales, Enrique. Bueno, que a repetir, uno, Ortega ya pasó de ser una amenaza política a ser una amenaza a la sobrevivencia del pueblo nicaragüense. Amenaza la vida con la pandemia, amenaza la vida con el hambre, el desempleo, la pobreza, amenaza la vida con la represión, mientras la situación económica del país, y esto hay que decirlo también, ¿verdad? Hace una semana el presidente del Banco Central salió muy fachento hablando de lo robusto de la economía nicaragüense, su capacidad de resistencia. La semana pasada salió diciendo que la economía de Nicaragua se va a desplomar por tercer año consecutivo, y esta vez en el 2018 4% más o menos, 2019 4% con toda y la manipulación de cifras. Esta vez el presidente del Banco Central dijo 4,5%. No le creemos mucho, ¿verdad? Pero creámosle. Con solo que sea el 4,5% ya significa que sigue el desastre. Aquí tenemos dos pasos que dar. Uno, para salir de Ortega, tenemos que juntar las fuerzas comprometidas con la democracia alrededor de una estrategia, de un programa de cambio y de una identificación con los problemas de la gente que permita recobrar la confianza de la población. Y ese es un compromiso no solo de los liderazgos o de quienes pretenden liderazgo, sino que de todos, ¿verdad? Porque de la misma manera que tienen que juntarse los estudiantes que están dispersos, tienen que juntarse los campesinos que están en distintos grupos, tienen que juntarse los exiliados que están en distintos grupos, ¿verdad? Tenemos que juntarnos los verdaderamente comprometidos con el cambio democrático en este país, porque difícilmente se puede identificar en los últimos tiempos, salvo cuando el país estaba totalmente paralizado, un momento más débil de Ortega, y si no aprovechamos este momento de debilidad, pues las oportunidades políticas se evaporan, no permanecen no permanecen para siempre, se agotan
los momentos políticos. Así que un llamado a los liderazgos o a los pretendientes de líderes, un llamado a las organizaciones y un llamado para todos nosotros. Ese sería mi mensaje final, Jaime. Bueno, como siempre, Enrique, muchísimas gracias por tu análisis. Lo felicito por el libro. Vamos a leer los comentarios y nos vemos el próximo martes. Amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos a todos ustedes por la atención. Ya saben, no hay que hacerle caso a esta dictadura. Tienen que seguir jugando con la inteligencia. Hay que tomar y oír todas las recomendaciones que ustedes ya se las saben, pero hay que recordarlas y practicarlas a diario. El distanciamiento, si le puede evitar salir, si va a estar cerca de alguien, ponete la máscara, ponete la otra, lavate las manos todas las veces que pueda, entre 20 y 40 segundos, no sigan mandando a los hijos, no manden los hijos al colegio como lo están haciendo, eso es excelente. Ya el gobierno está empezando, ya están anunciando que también se están preparando para hacer las clases virtuales, así que la dictadura se está dando cuenta. Esta lucha contra la dictadura, que es una lucha por la sobrevivencia y por la libertad, pero sobre todo por la sobrevivencia, la vamos ganando cada día, y Enrique lo ratificó, tenemos arrinconado a esta dictadura. Es hora de considerar lo que yo dije hace 2 días, lo del paro nacional. Está llegando el momento para respaldar a los médicos, para sobrevivir, para obligar a Ortega. Usted hace la pregunta, ¿cuánto tiempo más puede sostenerse esta economía? ¿Cuánto tiempo más puede sostenerse su negocio? ¿Cuánto tiempo más puede sostenerse en la empresa donde usted trabaja si no se hace algo? Y además, de nuevo, seguimos exigiendo la libertad de todos los presos políticos. Todavía no he oído ya hace cuánto se firmó esa payasada de coalición, como dijo Lester en la prensa el día de hoy. Esa foto es la foto del fracaso, la foto del pasado. A ver si siquiera se han dignado a mencionar a los presos políticos. Hay que seguir en esta lucha. Y también quiero aprovechar para decirle a ustedes, a los que viven en los Estados Unidos, fuera de Nicaragua, si tienen negocio y necesitan ayuda para anunciarse, para dejar a conocer nuevas cosas, háblenos, chatenos a nosotros, al chat de nosotros, escríbanos y buscamos la manera de cómo ayudarles y cómo nos ayudamos mutuamente. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación.